Vamos a tener una clase muy interesante ahora y para eso pues vamos a compartir esta hoja que tengo acá y ustedes podrán observar ahí la hoja. Bueno, ¿qué podemos ver como título en esta hoja? Dice Fraser Bird. Fraser Bird. Así se lee. Fraser Bird. Vamos a ir leyendo poco a poco y vamos explicando sobre la marcha. En esta clase vamos a hablar de los verbos compuestos. Son compuestos porque se trata de un verbo más una partícula, que puede ser una preposición. También un adverbio puede formar parte del verbo compuesto. Entonces, hasta acá explicamos que esta palabra, phrasal verb, significa verbos compuestos. Y acabamos de leer lo que es un verbo compuesto. Ahora bien, acá tenemos un ejemplo. Pass away. ¿Qué significa pass away? Acá hay un verbo más un adverbio. Significa fallecer, desaparecer. A veces hay tres palabras para formar un verbo compuesto. Por ejemplo, esta de acá. Mira, acá hay tres palabras. Look forward to. Look forward to. Una, dos, tres palabras. ¿Qué significa? Esperar con ansias. Otro phrasal verb con tres palabras. Come up with. Come up with. Observa que tiene tres palabras. Claro, una, dos, tres. ¿Qué significa? Pensar, proponer. Pero acá arriba tenemos phrasal verb con dos palabras. Pass away, por ejemplo. Stand up. Esto es muy fácil en el caso de stand up, porque tú lo conoces cuando estabas en el colegio, entraba el profesor de inglés y el brigadier o la brigadier decía, stand up, pararse, póngase de pie. A diferencia de get up, que también tiene dos palabras y significa lo mismo, levantarse, get up. Pero aprovecho en explicar la diferencia entre stand up y get up. Stand up se le dice a la persona que está sentada que se ponga de pie. Pero get up se le dice a la persona que está echada en el piso, en una cama, get up, levántate. Muy bien, entonces seguimos leyendo. Acá dice el ejemplo de, por ejemplo, esta palabra, ¿ya? Look forward to, acá hay un ejemplo. A ver, vamos a leer esto de acá. Ponemos negrita. I'm really looking forward to seeing you. Realmente estoy deseando verte. I'm really looking forward to seeing you. Realmente estoy deseando verte. Muy bien. Ahora otro ejemplo. Vamos a ponerle negrita también. I need to come up with something fast. Necesito pensar en algo rápido. I need to come up with something fast. Así que habíamos visto que looking forward to es tener ansias, desear algo. En cambio, come up with, habíamos visto que significa pensar. Y acá está, pues, ¿no? Pensar, acá deseando. Se le llama phrasal verb a estos verbos compuestos, como ya lo hemos dicho. Son importantes porque ayudan a comunicarse de manera específica. Por ejemplo, el verbo to look significa mirar. El verbo to look significa mirar.
Pero si se agrega la preposición up, se convierte en phrasal verb. To look up, to look up, que significa buscar información. ¿Viste cómo cambió de significado? Mejor dicho, mirar es to look, pero buscar información, to look up. Ahora, get. Solito get significa obtener, conseguir, pero get up, le hemos agregado up a get y se pronuncia get up. Levantarse, make up, significa maquillar, reponer, completar, etc. Bien, ahora vamos a ver acá ejemplos. Look to see if Melanie is in the living room. La mamá le dice a su hija, mira a ver si Melanie está en la sala. Look to see if Melanie is in the living room. Aquí hemos visto el verbo look solito. Look, observe. Look to see. Mira a ver si Melanie está en la sala. Pero ahora vamos a ver a look acompañado de up. Ahí lo vemos. Robert looks up on the dictionary. ¿Qué dice acá? Que Roberto busca en el diccionario. Por supuesto que busca palabras, el significado de algo, ¿no? Bien, entonces nota la diferencia el verbo solo, el verbo compuesto. Muy bien. Ahora, they picked a magazine. La palabra pick, que es un verbo, solo significa elegir. They pick a magazine. Ellos eligen una revista. ¿Ya? Observa, eligen una revista. Pick. Pero ahora vemos a pick acompañado de up. Entonces, decimos que ellos recogen naranjas. They pick up oranges. Cambió, ¿verdad? De pick, elegir, de pick up, recoger. Esos son los phrasal verbs, verbos compuestos, porque están compuestos de dos palabras hasta de tres. Ahora dice acá lo siguiente. Los phrasal verbs se pueden utilizar de varias maneras. Pueden ser transitivos, lo que significa que el verbo necesita un objeto directo, como en turn on the lights, apagar las luces. Es decir, en otras palabras, turn off, vamos a agrandarlo, le ponemos rojito, significa, turn off, significa apagar. ¿Ya? Verbo compuesto, turn off. The lights es las luces. The lights viene a ser el objeto directo porque si no tuviera objeto directo, simplemente estaría incompleta la oración. Con el verbo solo no tiene mucho sentido. Apaga. Si alguien te dice apaga, ¿tú qué entiendes? Apago, pero ¿qué? Entonces necesitas un objeto directo o complemento, también se le puede decir. Turn off the lights. Apaga las luces. O, como dice acá, son transitivos o intransitivos. El transitivo significa que necesita un objeto directo, o sea que la acción la transmite al objeto, transita, pasa. Intransitivo es lo contrario, lo que significa que el verbo no necesita un objeto directo. Es decir, estos verbos intransitivos, phrasal verbs, estamos refiriéndonos a ellos, poseen significado por sí mismos. Pero también nos referimos a verbos que no sean phrasal verbs.
como vamos a ver más adelante. Entonces poseen significado por sí mismos, sin necesidad de recaer sobre un objeto. Funcionan de forma autónoma, al igual que lo haría un verbo intransitivo, es decir, verbos solos, intransitivos, phrasal verb, intransitivos. Funcionan igual, a eso se refiere, indicando una acción entendible por sí sola. A ver, por ejemplo, phrasal verb intransitivo, que no necesita un objeto. Keep away, alejarse, o aléjate, mantente alejado. Tú le dices a una persona, keep away, keep away, aléjate, aléjate. No necesitas decirle más palabras porque se entiende. No necesita un objeto directo. Keep away. Ahora, el verbo cantar, sing. Sing es cantar. Margaret canta. No necesitas dar más detalles. Margaret canta. Muy bien. Entonces, estos son dos pequeños ejemplos de verbos intransitivos. Una forma de recordar los phrasal verbs es identificar la preposición o la partícula adverbial que se utiliza con el verbo y aprender su significado en conjunto. Claro, porque si no sabemos qué significa la partícula, por ejemplo, en este caso, la partícula es of, y of significa prácticamente algo que está afuera, algo que se desecha, algo que se apaga, algo así, más o menos. Esa es la idea, ¿ya? O acá, up, es algo hacia arriba, up, ¿ya? Muy bien. Seguimos viendo por acá y poco a poco vamos a ir entendiendo. Por lo tanto, hemos dicho que una forma de recordar los phrasal verbs es identificar la preposición o la partícula adverbial que se utiliza con el verbo y aprender su significado en conjunto, es decir, entre esas dos palabras. También es útil hacer frases con los phrasal verbs para practicar su uso y comprensión. En otras palabras, practicar usando los phrasal verbs, haciendo oraciones cortas. Separables. Vamos a hablar de los phrasal verbs que se pueden separar, porque hay unos que no se pueden separar. A ver, un ejemplo de un phrasal verb separable es take off. Puedes decir, I took off my shoes. Me quité mis zapatos o me saqué mis zapatos. ¿Ah? Porque took off es quitar, sacar. O bien, I took my shoes off. Observa acá la oración primero. Vamos a agrandarla un poquito. El phrasal verb es took off, quitar. En este caso, my shoes viene a ser el objeto. Porque si se me quité, no sabe qué se quitó. Pero acá está complementando con my shoes. Pero ya que estamos hablando de los phrasal verbs que se pueden separar, ahora mire cómo se ha separado. A ver, vamos a observar bien. ¿Dónde está acá my shoes? Al medio entre el phrasal verb took y off. En esa medida decimos que se puede separar. Claro, se ha abierto el phrasal verb para colocar al medio el objeto directo. El significado es exactamente igual y así puedes hacer la frase de dos formas diferentes. Otra regla que conviene saber es que si usamos el pronombre en vez de mencionar el complemento, es obligatorio ponerlo en medio. A ver, volvemos al verbo pick up, que significa recoger. Acá, I'll pick you up later, significa te recogeré más tarde. Pero atención, vamos a ver que si quitamos esta comita y ponemos esto
Entonces, está en futuro. I will pick you up later. Entonces, en este caso, you es el pronombre. Se ha puesto al medio porque así debe ser. Si usas un pronombre con un phrasal verb separable. Pick up es separable. Y acá está hablando en futuro. I will pick you up later. Later es más tarde. Como ves, entonces el pronombre va en medio. Es el pronombre. Ahora, pero si tú dices, I'll pick up you later, es incorrecto. O sea que el pronombre no debe ir después del phrasal verb. Debe ir al medio, dentro del phrasal verb separado. Ejemplo de call back. Respóndeme. Significa call back. Call me back tomorrow. Call me back tomorrow. Acá significa respóndeme o llámame mañana. ¿Cuál es el pronombre? Me. Call me back tomorrow. Como ves, el pronombre va en medio. Ahora bien, decir call back me tomorrow es incorrecto. Todos los transitivos son separables porque llevan un objeto directo. Ejemplo, get back my money. Devuélveme mi dinero. Get back my money back. Entonces, my money es el objeto directo y va al medio entre get y back. El objeto directo complementa la acción del verbo, por lo tanto, como ya se ha dicho. Inseparables. Phrasal verb inseparables son aquellos que no se pueden separar. Ejemplo con look after, que significa cuidar. I'll look after you flat. Flat es departamento. Cuidaré tu departamento. Entonces, esto no se puede separar. Hacer lo que hicimos anterior, poner el complemento al medio, no. Other example, otros ejemplos. Come along significa progresar. Come along. Ejemplo, things are coming along well. En español sería las cosas están progresando bien. ¿Por qué? Porque come along significa progresar. Y coming along, progresando. Run out of significa quedarse sin, extinguirse, acabarse. Ejemplo, my car ran out of gas. Mi carro se quedó sin gasolina. Entonces, estamos hablando de phrasal verb que no se pueden separar, por eso dice inseparable. Look for significa buscar. I was looking for you all over the place. Yo estuve buscándote por todo el lugar. Entonces, ejemplo más de phrasal verb que no se pueden separar. Look for, en progresivo, looking for. Buscando. Ahora bien, hablemos de los verbos transitivos. Es cuando un sujeto necesita pasar algo, ya hemos dicho esto, a otro objeto. Manolo hizo la tortilla, estamos hablando en español. Las oraciones con verbos transitivos admiten transformación en voz pasiva. La tortilla fue hecha por Manolo. Esta es voz pasiva, mientras que esta de acá es voz activa. También la forma Manolo la hizo, es correcto. El mensajero entregó el paquete. En realidad, muchos verbos pueden ser usados como transitivos o intransitivos según la intención expresiva del hablante. Muy bien. Esta es una lista de unos verbos transitivos comunes que van seguidos de un verbo.
o perdón, de un objeto, estoy diciendo. Un objeto directo, objeto directo. Verbos solos, ¿ah? Verbos solitarios. Estos no son phrasal verbs porque no están acompañados de ninguna preposición o adverbio. Bring, acá está significa traer, acá está el significado. Send, enviar. Owe, deber. Contain, contener. Buy, comprar. Show, mostrar. Take, tomar. Tell, contar. Verify, verificar. Check, verificar también. Get, obtener. Wash, lavar. Finalize, finalizar. Annoy, molestar. Lie, poner. Lend, prestar. Offer, ofrecer. Edit, editar. Make, hacer. Call, llamar. ¿Cómo son estos verbos? Transitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita de un objeto directo para que se entienda mejor. Bring. Si bring es traer, y tú le dices a alguien, yo traigo, te va a quedar mirando y con la mirada te pregunta, ¿pero qué traes? O send, enviar, yo envío, ¿pero qué envías? ¿Te das cuenta que necesitan estos verbos un objeto directo para entenderse a qué se refiere? Los intransitivos, verbos que no se transfieren. Se dice de verbos y construcciones sintácticas que no tienen complemento directo, objeto directo. Es decir, no tienen un elemento aparte del sujeto que reciba directamente la acción descrita por el verbo. Ejemplos: bostezar, crecer, estornudar, correr. A ver, en inglés bostezar, yawn, este de acá. Crecer, ground. Estornudar, sneeze. Correr, run. Pasear, walk. Toser, cough. Venir, come. Viajar, travel. Estos verbos por sí solos tienen sentido. A eso se refiere que son intransitivos. Si tú dices yo bostezo, no necesitas decir más. Ya está claro. Yo estornudo, él corrió, nosotros nos paseamos, etcétera. Los verbos intransitivos en inglés pueden utilizarse con la estructura de voz activa en inglés, pero nunca con la estructura de voz pasiva en inglés. Ejemplo: My cat is sleeping in his bed. Mi gato está durmiendo en su cama. ¿Qué hace tu gato? Está durmiendo. Muy bien, pero esta es una voz activa y no la puedo convertir en voz pasiva. Por si acaso, ¿qué es voz pasiva? Bueno, voz pasiva, sencillamente, vamos a explicarlo con un ejemplo. Decimos, ella preparó una rica comida. Esa es voz activa. ¿Cuál sería la voz pasiva de esa oración? Una rica comida es preparada por ella. Repito, ella prepara una rica comida. Atención que en la voz pasiva el verbo sufre un pequeño cambio. Una rica comida es preparada por ella. Un pequeño ejemplo. Pero bueno, en la oración, My cat is sleeping in his bed. Mi gato está durmiendo en su cama. No se puede decir, por ejemplo, en su cama mi gato está durmiendo. No. Solamente se presta esta forma de oraciones de verbos intransitivos en voz activa. Ejemplos de phrasal verb con verbos intransitivos. Vamos a ver acá lo siguiente. El verbo fell es un verbo irregular porque en su forma original es fall, caer. Fell, cayó. La pregunta: ¿qué preposición encaja mejor?
de estas que tenemos acá, on, que significa en, into, que significa también en, pero dentro, en este caso, down, acá le faltó la N, significa abajo, ¿ya? Y luego, off, que significa cortado, salido, que salió. En estas cuatro oraciones, ¿cuáles encaja mejor de las preposiciones on, in o into, down o off? Vamos a interpretar. En primer lugar, on es una preposición que significa para algo que está sobre una superficie. Muy bien, acá dice the ice, el hielo. El hielo tiene una superficie que si algo cae sobre la superficie se queda encima, ¿verdad? Entonces, I fell the ice encaja on. I fell on the ice. Caí en el hielo. Sería la traducción. On, I fell on the ice. Caí al hielo. Claro, una patinadora de hielo o un patinador de hielo cae y se queda sobre el hielo. Muy bien. Ahora vamos a ver que este verbo fell con on se ha convertido en un phrasal verb, un verbo compuesto, que significa caer, pero sobre algo. A diferencia de el siguiente, acá vemos the river, el río. Y vamos a poner in o into. ¿Por qué? Porque cuando uno cae a un río, se introduce en el agua, no queda en la superficie flotando. Entonces ponemos in, o puede ser into. In o into, es lo mismo. Entonces acá se ha convertido fell into en un phrasal verb, un verbo compuesto, que significa también caer, pero hacia adentro del lugar donde cayó. Seguimos acá, the stairs significa las escaleras. Y la partícula o preposición que conviene es down. Ahora vamos a ponerlo, miren, down, y borramos los puntitos. I fell down the stairs. ¿Cuál sería la traducción? Caí de las escaleras. Claro, una persona cae, obviamente, y se va por las gradas hacia abajo. I fell down, por lo tanto, fell down es un phrasal verb compuesto, un verbo compuesto, que también significa caer, pero hacia abajo. Y finalmente, fell off, ponemos off porque ese es el que le conviene. I fell off my bike. My bike es mi bicicleta. My bike. I fell off my bike. Caí de mi bicicleta. ¿Cómo se cae uno de la bicicleta? Puede salir disparado hacia un costado, de manera que es como que hay un corte entre el objeto que es la bicicleta y el ser humano que está encima. Se cae, se corta, por decir así, sale de ahí. Entonces, fell off se convierte en un phrasal verb, un verbo compuesto, y que significa caer. Por lo tanto, mira, fell on, caer, fell into, caer, fell down, caer, fell off, caer. Los cuatro significan caer, pero cada uno tiene un lugar específico. Muy bien, entonces esta es la explicación que podemos hacer de los phrasal verbs de manera básica. Más adelante vamos a continuar, así que no sé qué te ha parecido. Este video es para ver varias veces y comprender.
Muy bien, entonces nos vamos retirando. Hasta la próxima. Goodbye.